Joaquín García tenía una reputación que no envidiaría a nadie, el hombre que nunca ganaba. Su apodo, el perdedor eterno, no era un simple chisme, era una realidad que se repetía cada domingo en los palenques de Morelos. Alejandro, con su gallo el imbatible, hacía pedazos cada gallo que Joaquín presentaba. ¿Te imaginas la humillación? Era como si la vida le susurrara al oído: esto no es para ti, Joaquín. Pero él, testarudo, seguía intentándolo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Rendirte o seguir apostando con las pocas monedas que te quedan? Y es que Joaquín no era solo un hombre, era el reflejo de todos nosotros cuando enfrentamos derrotas constantes. Alejandro parecía invencible, siempre de pie, radiante con su gallo ganador. Mientras tanto, Joaquín apenas podía sostener la mirada, cargando la derrota como si fuera su sombra. Todos en el pueblo decían: ese hombre está maldito. Pero, ¿estaba realmente maldito o simplemente era víctima de su propia desesperación? Piensa en tus propios fracasos. ¿Has sentido alguna vez que el universo te tiene en la mira? Lo más irónico era que Joaquín no perdía por falta de ganas. No, señor. Lo perdía todo porque nunca entendió que la estrategia importa tanto como la pasión. Imagina entrar a una competencia sin haber preparado a tu gallo, sin estudiar a tu rival. Es como intentar cruzar un río sin saber nadar. Joaquín es ese ejemplo vivo de que el esfuerzo sin dirección es como un gallo sin espuelas, inútil. ¿Tienes un Alejandro en tu vida que siempre parece estar un paso adelante? Pero, ¿sabes qué? Incluso los perdedores tienen su límite, y Joaquín llegó al suyo. La derrota lo perseguía, pero en su interior empezaba a nacer algo que nunca había sentido antes, la chispa de la rebelión. Porque cuando la vida te da limones, ¿qué haces? Pues Joaquín, cansado de limonadas amargas, decidió que era hora de cambiar su suerte, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste sería el inicio de una historia que nadie en Morelos podría olvidar. Joaquín, ahora sin nada que perder, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Vendió la casa que heredó de sus padres, un lugar lleno de recuerdos y el único techo que tenía sobre su cabeza. Con el dinero, compró un gallo de pelea, un ejemplar prometido por su vendedor como imparable. Era una apuesta desesperada, la última carta de un hombre que había perdido todo. ¿Alguna vez has sentido que tienes que arriesgar todo para intentar ganar, aunque la derrota parezca inevitable? El gallo, al que Joaquín llamó Esperanza, no tardó mucho en demostrar que su nombre era más un sueño que una realidad. En su primera pelea, enfrentó al temido El Turco, el gallo invicto de Alejandro. La batalla fue rápida, casi humillante, un par de golpes y Esperanza quedó fuera de combate. Joaquín no podía creerlo, toda su inversión, su hogar, su futuro, se desmoronaron frente a sus ojos. A veces, la vida te da lecciones de la manera más dura posible, ¿verdad? Mientras el público celebraba otra victoria de Alejandro, Joaquín se quedó de pie, inmóvil, mirando al suelo del palenque. Ese día no solo perdió su dinero, perdió también lo poco que le quedaba de orgullo. Pero, como en toda tragedia, siempre hay un punto de inflexión. Ese momento donde el dolor se convierte en combustible para algo más grande. ¿Qué haces cuando tocas fondo? Joaquín, aunque derrotado, no estaba listo para rendirse. Si iba a caer, no sería sin antes dar una última lucha. Y así, con el peso de su derrota sobre los hombros, Joaquín comenzó a buscar una solución. Sabía que su suerte no cambiaría con métodos convencionales. A veces, cuando todo parece perdido, las personas miran hacia lugares que antes habrían evitado. Joaquín no lo sabía aún, pero esa noche tomaría un camino que cambiaría su vida para siempre. Un camino oscuro, lleno de misterios, y con un precio que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Esa noche, mientras una tormenta rugía en los cielos de Morelos, Joaquín caminaba sin rumbo, empapado y derrotado. Cada relámpago iluminaba su rostro lleno de angustia, cuando de repente, entre las sombras, apareció un anciano misterioso. Su figura era casi espectral, con una sonrisa que parecía saber demasiado. «Estás buscando cambiar tu destino, ¿no es así?», dijo el hombre, mientras sostenía una pequeña jaula con un gallo negro, de plumaje tan oscuro que absorbía la luz. ¿Qué harías tú si alguien te ofreciera lo que siempre soñaste, pero con un precio escondido? El anciano le habló de un pacto,
el gallo negro no era cualquier ave, sino un ser con poderes que garantizaría la victoria en cada combate. Sin embargo, había dos condiciones inquebrantables. La primera, nunca dar limosna. La segunda, devolver al gallo al anciano cuando Joaquín cumpliera el doble de su edad actual. Joaquín, cegado por su desesperación, aceptó sin pensar demasiado. A veces, el deseo de éxito nos hace ignorar las consecuencias, ¿no crees? ¿Cuántas veces hemos dicho sí a algo sin leer las letras pequeñas? Al sostener al gallo negro, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El ave lo miró con unos ojos que parecían humanos, penetrantes, casi como si le hablaran al alma. Esa noche, Joaquín volvió a casa con algo más que un gallo. Llevaba consigo una promesa y, sin saberlo, una maldición. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para alcanzar tus metas? Este era el principio del cambio para Joaquín, pero también de un camino sin retorno. Mientras la tormenta cesaba, Joaquín se sentó frente al gallo y observó su extraño comportamiento. No comía como los demás, no dormía como los demás. Parecía más una criatura de otro mundo que un animal ordinario. Sin embargo, Joaquín, cegado por su nuevo aliado, no se detuvo a cuestionarlo. Su mente estaba fija en una sola cosa: enfrentarse nuevamente a Alejandro y recuperar no solo su orgullo, sino también el respeto que tanto anhelaba. Lo que Joaquín no sabía es que su pacto traería consecuencias que nunca podría imaginar. El día de la revancha llegó, y Alejandro no pudo contener una sonrisa arrogante al ver a Joaquín aparecer con su nuevo gallo negro. «Otro intento inútil», se burló, mientras los espectadores murmuraban y apostaban en su contra. Pero cuando el combate comenzó, el gallo negro demostró ser algo más que una simple ave. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi sobrenaturales. En cuestión de segundos, derrotó al invicto el turco. Por primera vez en su vida, Joaquín alzó los brazos en señal de victoria, y la multitud quedó atónita. ¿Puedes imaginar el cambio en su vida después de ese momento? Con cada pelea, el gallo negro confirmaba su leyenda. Joaquín empezó a derrotar no solo a Alejandro, sino también a todos los galleros de la región. Las monedas comenzaron a llover, y pronto se convirtió en el hombre más rico de Morelos. Compró tierras, caballos y hasta la taberna donde una vez lo ridiculizaron. Pero algo curioso sucedía: las victorias ya no le sabían a gloria, sino a un vacío extraño. ¿Alguna vez has conseguido algo que creías que te haría feliz, solo para descubrir que no lo era? La fama de Joaquín no tardó en extenderse. Viajeros de otros estados venían a verlo en los palenques, todos maravillados por el invencible gallo negro. Pero mientras más crecía su riqueza y poder, más notaba la mirada inquietante de su gallo. Era como si lo observara, juzgándolo en silencio. En lugar de disfrutar de su éxito, Joaquín empezó a sentir una presión constante, como si estuviera esperando el momento en que todo colapsará. ¿Será que el éxito fácil siempre trae consigo un precio oculto? Y entonces, en medio de su apogeo, Joaquín comenzó a perder algo mucho más valioso que el dinero: su humanidad. Su obsesión por mantener su dominio lo alejaba de las pocas personas que realmente le importaban. Entre ellas, Carmen, la mujer que lo había amado incluso en sus días de perdedor. Sin embargo, cegado por su poder, Joaquín no podía ver las grietas que empezaban a formarse en su vida. Porque cuando construyes tu éxito sobre cimientos inestables, solo es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. Carmen, la única persona que siempre estuvo al lado de Joaquín, empezó a notar cambios inquietantes en él. Su obsesión por el éxito lo transformó en alguien frío, distante, casi irreconocible. Intentó hablar con él, pero Joaquín, cegado por su ambición, apenas le prestaba atención. Una noche, tras una discusión, Carmen desapareció. Su ausencia llenó la casa de un silencio perturbador. Al amanecer, su cuerpo fue encontrado en el bosque, con marcas de garras profundas. Nadie podía explicar lo ocurrido, pero Joaquín entendió en el fondo de su alma que esto era parte del pacto que había hecho. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que deseas? El dolor de perder a Carmen fue como un golpe que lo sacó de su ensueño de poder y riqueza. Pero en lugar de buscar respuestas, Joaquín se sumergió aún más en las peleas, como si intentar llenar ese vacío con más victorias pudiera devolverle la paz. Cada vez que miraba al gallo negro, sentía que las plumas de la criatura estaban teñidas de la sangre de su amada.
¿Cuántas veces ignoramos las señales evidentes de que algo está mal, hasta que es demasiado tarde? Las riquezas de Joaquín seguían creciendo, pero ahora todo lo que tocaba parecía maldito. Su hacienda, antes llena de risas y música, se volvió un lugar oscuro y silencioso. Las personas del pueblo comenzaron a murmurar que el éxito de Joaquín no era natural, que algo siniestro lo rodeaba. Algunos decían que el gallo negro era el mismo diablo disfrazado. Joaquín, incapaz de enfrentarse a la verdad, decidió evitar a todos, aislándose en su soledad. ¿No es curioso cómo el precio del éxito puede ser más alto de lo que imaginamos? Pero la tragedia no había terminado. Cada noche, Joaquín escuchaba pasos y susurros en su hacienda vacía. Intentaba ignorarlos, pero en el fondo sabía que el tiempo corría en su contra. La promesa de devolver al gallo negro pesaba como una losa sobre su conciencia. Pero, ¿cómo devolver algo que había perdido tanto por obtener? Mientras tanto, el gallo seguía ahí, observándolo, como si estuviera esperando algo. Porque cuando haces un pacto con fuerzas oscuras, siempre llega el momento de pagar. La noche en que Joaquín desapareció fue tan oscura como su historia. Los pocos empleados que aún quedaban en su hacienda contaron que lo vieron caminar hacia el bosque con el gallo negro en brazos, susurrándole palabras que nadie pudo entender. Algunos dijeron que buscaba al anciano del pacto, otros que simplemente intentaba huir de su destino. Pero lo único cierto es que Joaquín nunca volvió. El pueblo despertó al día siguiente con la noticia, y así nació una de las leyendas más oscuras de Morelos. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde la sombra de una historia como esta aún persiste? Cuentan que quienes se han atrevido a buscar a Joaquín en el bosque han regresado con relatos escalofriantes. Algunos aseguran haber visto al gallo negro, más grande y aterrador que nunca, protegiendo el lugar donde supuestamente está enterrado Joaquín. Otros dicen que el anciano también aparece, con la misma sonrisa enigmática, como si estuviera esperando a su próxima víctima. La historia se convirtió en un aviso para los más ambiciosos: hay cosas que no valen el precio que exigen. Pero ya sabes cómo somos los humanos, la curiosidad siempre puede más. El impacto de la leyenda fue tan grande que nadie quiso volver a mencionar el nombre de Joaquín en público. Sin embargo, los murmullos en las tabernas seguían vivos. ¿Te imaginas tener todo y perderlo todo?, decían los más viejos, mientras los jóvenes escuchaban con atención, fascinados y aterrados al mismo tiempo. Y es que la figura del gallo negro no solo quedó como un símbolo de tragedia, sino como una advertencia eterna. Porque, según cuentan, quien pelee contra ese gallo perderá más que la batalla, perderá su alma. Hoy, los más supersticiosos evitan los palenques, temiendo cruzarse con algo más que una simple derrota. Pero siempre hay quienes no creen en estas historias y deciden desafiar la leyenda. Dicen que, en esos casos, el anciano vuelve a aparecer, con su gallo negro listo para el próximo pacto. Porque al final, la ambición y la codicia siempre encuentran a quienes están dispuestos a arriesgarlo todo, sin importar las consecuencias. Y así, la historia de Joaquín continúa, viva en los susurros y en las sombras de Morelos. La historia de Joaquín y el gallo negro es mucho más que una leyenda, es un reflejo de las decisiones que tomamos cuando la ambición supera a la razón. El gallo negro y el anciano misterioso simbolizan las tentaciones que encontramos en la vida, aquellas que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Quién no ha sido tentado alguna vez por atajos que prometen un éxito instantáneo? Sin embargo, como nos enseña el caso de Joaquín, esas promesas casi siempre tienen un precio oculto, un precio que muchas veces es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Piensa en el pacto de Joaquín: quería transformar su vida, conquistar respeto y fortuna. Pero ignoró las condiciones del acuerdo, creyendo que podría eludir las consecuencias. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en nuestras vidas? Ya sea en decisiones financieras, relaciones personales o incluso elecciones profesionales, es fácil ceder a las soluciones rápidas sin pensar en los riesgos. Este tipo de historia nos recuerda la importancia de actuar con sabiduría y de analizar cuidadosamente nuestras decisiones. Al final, el verdadero éxito es aquel que se logra con esfuerzo honesto, no con atajos peligrosos. Otro punto crucial de la moral de esta historia es el impacto de la codicia. El gallo negro puede interpretarse como una personificación de la ambición desmedida, esa que consume todo a su alrededor: relaciones, valores e incluso la propia esencia de la persona. Joaquín perdió a Carmen, su humanidad y,
al final, su alma, todo porque deseaba algo que parecía inalcanzable. ¿Cuántos ejemplos en la vida real siguen este mismo patrón? Personas que, en busca de riqueza o poder, sacrifican lo que realmente importa. Al final, la historia de Joaquín es una advertencia para todos nosotros. Los pactos con fuerzas oscuras, sean literales o metafóricas, nunca terminan bien. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Pero, claro, estas lecciones son fáciles de ignorar cuando estamos cegados por el deseo de conseguir más. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Joaquín? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para alcanzar tus sueños? Esa es una reflexión que solo tú puedes responder.